Bueno, nosotros, Diego, te cuento, habíamos querido hablar con el padre de ella, ¿no? Con Roberto Batista Fernández. Y ya porque escribió este libro, que se llama Hijo de Batista, que ya sí empecé a leer y que es muy interesante, ¿no? Porque él nace en Nueva York y se pregunta por qué se mudaron a Daytona Beach y en Nueva York la pasaba muy bien, cómo andaba. Y toda esta etapa, ¿no? Del primer exilio de Fulgencio Batista. Y bueno, ya cuando lo contactamos estaba enfermo y no pudimos entrevistarlo, pero ella ha tenido la gentileza de venir. Y entonces Diego Suárez me ha traído este libro porque él fue alumno del Instituto Cívico Militar, fundado por Fulgencio Batista, y que era un instituto que ahora es una academia militar castrista, que era para ayudar a niños huérfanos, a niños pobres, y él fue uno de los primeros niños que estuvo en esa escuela y te quiere contar, ¿no? Más o menos, aquí sí, tenemos imágenes, mira, de la escuela y de Batista. Ahí tenemos la escuela, ahí mira, esas son las muchachitas. Yo no sabía que había niñas en Claro, mira, esos son los muchachos, esos eran los uniformes. Porque esta fue no sé si debemos de empezar a hablar de estas cosas mientras salen las figuras, ¿no? Pero esta fue una escuela que fue fundada en 1936. Y el entonces jefe del ejército, el coronel Batista, tenía la ilusión, él había sido de una extracción muy humilde, Batista había sido retranquero, había sido cortador de caña, en fin, como niño, él sufrió precisamente lo que era una palabra que a nosotros no nos agradaba, pero así está en los libros y ahí lo dicen, pero eran los niños, la niñez desvalida, es como le llamaban. No éramos desvalidos ninguno porque todos estábamos muy saludables, pero bueno, de todas maneras, pues Batista tenía la ilusión de que, y por eso ahí hay uno de los famosos pensamientos de nuestro apóstol José Martí, dice, hombre recogerá quien siembra escuelas. Tu testimonio personal, tú eras uno de esos primeros 200 y tantos niños, te digo, de los más pobres de Cuba. Te cuento. En 1938, el 15 de enero de 1938, se inauguró en Cuba lo que se llamó el Centro Superior Tecnológico de Ceiba del Agua del Instituto Cívico Militar, ciudad escolar. Allí se constituyó una ciudad donde ingresamos el 15 de enero de 1938, 125 niñas y 125 niños, que se supone que éramos de las clases más humildes. Y las condiciones para poder tener una beca en esa escuela tenía que ser huérfano de padre o el padre tenía que estar imposibilitado para trabajar y tenía que ser hijo de obrero, de campesino o de miembros de la Fuerza Armada. ¿Y no pagaste nada por esa escuela? No, en lo absoluto. Pero a mí me enseñaron en las escuelas castristas que no había ningún tipo de educación gratuita. Eso era mentira. En Cuba la escuela era totalmente gratis y teníamos una escuela pública formidable. Una de las mejores escuelas públicas establecidas en América Latina era la que se había establecido en los 56 años de república que tuvimos. Y los 56 años de república la hicieron los cubanos para los cubanos, hecha por cubanos. Todos los presidentes, todos tuvieron, pues claro que sus fallas y sus aciertos, pero fueron mucho más los aciertos de todos los presidentes en Cuba. Y lógicamente no se podrá escribir la historia de Cuba sin que Fulgencio Batista y Saldívar aparezca como una figura prominente. Yo tuve el privilegio de estar entre los 250 niños más pobres de la República de Cuba que ingresamos a esa escuela por una beca que se nos estableció a mi hermano mayor y a mí. Yo acababa de cumplir en 1937, el 11 de noviembre, había yo cumplido precisamente 11 años. Y es que ingresamos a la escuela el 15 de enero de 1938. Allí ingresamos y nos educaron y luego después, te repito, llegaron y se aumentó. Los muchachos, habían 600 niñas y 600 varones, 1.200 estudiantes, es lo que teníamos allí. A pupilo
mañana, tarde y noche. ¿Conocías esta historia? ¿Habías visto alguna vez un libro, te lo acerco aquí, de la Escuela de Ceiba del Agua? No. Que dice ahí precisamente en la portada, fundada Bueno, por... Esas son las 3 memorias que se editaron en 1938, el año escolar de 1938 a 1939 y de 1939 a 1940. ¿Qué cuenta Esther? Ahí está toda la historia que se hizo en aquella época. ¿Qué cuenta? Perdón, se creó en 1936 por instrucción, por unas ideas del entonces coronel Batista, por una ley ahí está la que portada, se estableció, el Consejo Corporativo de Educación, Sanidad y Beneficencia. Y ese Consejo Corporativo estaba regido por el Estado Mayor del Ejército. ¿Qué cuenta tu padre en este libro? ¿Aborda esa labor? No lo aborda mucho. ¿No? No. El libro, si has empezado a leerlo, podrás confirmarlo. Es más personal. Es más personal. O sea, él lo que muestra es un Batista más el lado humano de mi abuelo y sobre todo como padre, ¿no? Y luego las vivencias que tuvo él como hijo de mi abuelo y su vida en el exilio, ¿no? La vida él sale con 11 años, la vida en Cuba y la vida en el exilio. Entonces... Me impresionó mucho esa historia de que ya con el régimen castrista en el poder, o la revolución, como quieran llamarle, que por cierto, revolución se le llamó a la del 33 del 4 de septiembre también, ¿no? Cuando tú pones en inglés a veces Cuban Revolution, te sale la del 33, donde Batista fue personaje fundamental. Pero ese detalle de que él escuchaba a alguien con acento cubano y temblaba, ¿no? Sí. Porque era como que se sentía acosado por ser... Bueno, se sentía inseguro porque, claro, él cuando baja del avión, que lo comenté la vez pasada, cuando baja del avión pensando que él venía de vacaciones a Nueva York, pues se encuentra con un grupo de periodistas y un grupo de opositores insultando a niños de 11 y 7 años, ¿no? Entonces, claro, ¿qué iba a decir un niño de 11 años? Yo ahora como madre me pongo en esa tesitura y claro, eso te marca, te marca. Entonces, él dice que a él tarda muchos años, que mientras él está trabajando en Nueva York, hay un día que él dice, mira, tengo que sobreponerme a mi trauma de Cuba. Entonces, la única manera en que yo me puedo sobreponer a este trauma es investigando yo mismo y sacando mis propias conclusiones. Aparte de lo que yo he vivido y lo que mi padre ha contado, es investigando. Y es ahí cuando él se pone a leer sobre su abuelo, sobre su padre y a investigar y sacar sus conclusiones. Claro, entre las conclusiones, él llega a la conclusión de que el golpe de Estado, por mucho que lo defendieran partidarios de Batista, sí. Pues no, y es tremendo para un hijo decir eso, ¿no? Sí, es tremendo juzgar, ¿no? Es tremendo juzgar a un padre y es tremendo juzgar a un padre más siendo político, ¿no? Con sus errores y con sus virtudes, ¿no? Él no está de acuerdo con el golpe de Estado del 10 de marzo, no está dice que fue su mayor error, uno de los mayores errores, ese justo junto con liberar a Fidel Castro, ¿no? Hay otro error de Batista, perdona, discúlpame un segundito nada más, que es, en vez de irse el 31 de diciembre, no esperar a la toma de posesión, entregarle la banda presidencial, pues habían realizado unas elecciones discutidas, tú puedes decir que no eran, que fueron boicoteadas, ¿no? Desde la Sierra Maestra. Quizás la salida del 31 crea un vacío de poder. Fidel no gana ninguna guerra, no gana nada, eso es un cuento. El 99% del territorio estaba en manos de las instituciones del gobierno, se creó un vacío de poder y ese, a mi modo de ver, es una manera, sí. Es un error. Pues si él espera y hace toda la transición ceremonial, claro, parece como que huye, ¿no? Claro. Pero yo lo que tengo entendido, y vosotros me podréis corregir, lo que le he oído a mi padre y lo que he es importante leer, cómo lo ve tu padre, no que nosotros. él constitucionalmente como que deja el país, no huye de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que lo recoge en el libro y lo dice, pero es verdad lo que dices, que si, de todas formas yo creo que quizás no lo hizo porque no había manera de llegar a un diálogo con esta gente. Porque a lo mejor temió que algunos de sus propios oficiales le iban a traicionar, ya estaban negociando. No, perdóname, con Fidel no Castro. es así, no es así. Yo estaba allá
Yo sé la historia. Yo voy a decir verdades históricas. Vamos a hacer algo para que tener tiempo. Vamos a ir a una pausa. Me cuentas esa parte tan interesante de la historia. Verdades históricas. Y también les comentaba en el segmento anterior que el régimen castrista ha caricaturizado toda la etapa republicana de la historia cubana, que decir que antes del 59 solo había, Batista solo tenía enemigos, es como decir que después del 59 Castro solo ha tenido partidarios, y eso son manipulaciones de la historia. Estamos viendo imágenes para poner en un verdadero lugar las cosas con sus luces y sus sombras. Estas imágenes son después del asalto a Palacio de 1957. Millón y pico de personas. Donde nos han dicho que nos las han vendido la historia como si el 100% de la población apoyara el asalto a Palacio, que fue un hecho muy violento y revolucionario. Pero no nos han contado que hubo una manifestación el mismo en abril, por aquí tengo la fecha, el 7 de abril, correcto, con todas las fuerzas vivas del país, que es como se decía en el momento, asociaciones de obreros, de campesinos, de gremios de todo tipo. Así que estas imágenes borrosas que he encontrado en esta revista que tengo guardada hace mucho tiempo, cuando se la enseño a las personas que tienen más o menos mi edad, esta imagen tremenda, de multitudes apoyando a Batista, me dicen, yo no puedo creerlo. No se trata de apoyarlo o no. Perdón, pero vete más atrás, eso fue cuando el asalto a Palacio, pero en el propio 10 de marzo, después que se produce el 10 de marzo, donde fue una cuestión pacífica y donde el pueblo de Cuba aplaudió el 10 de marzo, no podemos negar que aplaudió. Hubo algunas protestas mínimas, pero creo que fueron 2 meses después, se hizo la manifestación más grande que se dio en Cuba en apoyo al presidente Batista. Y de las cosas que uno no entendía que sucedían en Cuba. Cuba, cuando Batista era el candidato para la elección de 1952, Batista no estaba entre los primeros simpatizantes del pueblo para ser electo presidente. Lo que estaba en cuarto o quinto lugar en las encuestas. Pero sin embargo, da el 10 de marzo, todo el mundo aplaude Bueno, no todo el mundo aplaudió, vamos a hacer No, yo estaba allá, perdóname, tú no habías nacido. Yo sé, yo no había nacido. Pero yo estaba allí, y yo sé los que aplaudieron y los que no aplaudieron. Yo vengo a decir verdades históricas, yo no vengo a defender a tu abuelo, ni vengo a decir, yo vengo a decir la verdad. Y no es mi verdad, es la verdad histórica. La verdad también es que estas imágenes, mi generación no las ha visto. Vamos a ir a detalles, quiénes estaban ahí, porque tú puedes decir, no era la policía, no eran los militares. Estaba la Confederación de Trabajadores de Cuba. A ver, algunos detalles de las fotos, por favor. Centro de detallistas, que son las tiendas, lo que hoy le dirían cuentapropistas, ¿no? De La Habana, comerciantes industriales de Marianao, todo eso está en esa revista que te encontré. Esas son verdades históricas. La Federación de Trabajadores Azucareros. Esto es otra, por favor. A ver. ¿Hello? No, tenemos un montón ahí que teníamos sacada. A ver, préstame acá la revista, por favor. No, porque... Lo que pasa es que hay cosas más importantes que esa, Juan Manuel. Hay cosas más importantes. A mí me cuesta trabajo a veces determinar qué es lo importante. No, lo que pasa no es que es muy importante porque cuando ese sargento Batista, que es el que en definitiva el líder del movimiento del 4 de septiembre, en que obreros, campesinos y estudiantes se unieron a las clases. Era la cooperativa de ómnibus aliados. Claro. Los administradores y accionistas de rutas. Montones. Era organizaciones obreras, organizaciones campesinas, los cafetaleros, los de todo, ¿no? En Cuba le llamaban las clases vivas. Ajá. Las fuerzas vivas también, ¿no? Le había escuchado. La Federación de Detallistas, la Lonja del Comercio, calles comerciales, representación, asociaciones comerciales industriales del Vedado. Entonces, yo no digo quién tenía o no razón, ¿no? La cooperativa de agentes. Pero tenemos derecho a ver esta otra parte de la verdad. Pero es que hay cosas más importantes de Batista que hay que señalar, y eso es lo que la tiranía castrocomunista, desde que asaltó el poder en 1959, pues quiso hacer una nueva historia y borrar la historia de la Cuba republicana. Y en los 56 años de república, Batista tuvo un factor importantísimo. Porque ¿por qué cosa tenemos y todos queremos y decimos que teníamos la constitución más avanzada en el hemisferio occidental?
la Constitución de 1940. Eso se hace mediante una convención constituyente que es Batista quien la propicia y Batista quien la crea. Y Batista, cuando sale electo en 1940, que crea la coalición socialista popular. Es el primer presidente de la Constitución de 40, electo. Sí, pero antes de eso, siendo jefe del ejército, es que se crean los centros superiores tecnológicos, uno en cada provincia, pues no solamente de Ceiba del Agua, porque eso era para que los muchachos que no tenían posibilidades económicas tuvieran las mismas posibilidades que las clases adineradas. Así se hablaba en aquella época. Entonces, en esa escuela teníamos los mejores trajes. El traje, como ustedes ven ahí en el desfile que se veía, fue el propio coronel Batista en esa época que le dijo, no, yo quiero un diseño de traje que sea igual a los de la academia de West Point, la mejor academia militar del mundo, la West Point. Ese es el que yo quiero. La Coral de La Habana, que era muchachas adineradas de la clase ricas de Cuba, tenían una coral formidable. Batista cogió y dijo, ¿quién dirige la Coral de La Habana? María Muñoz de Quevedo. Mire, coronel, es imposible porque ella es una española que ha venido. Dice, bueno, vamos a... Batista se reúne con ella, el encanto que tenía tu abuelo, que era también era un líder formidable, y es lo que yo me recuerdo de niño, porque yo quiero que sepas, Esther, que tu abuelo invitaba e iba a la escuela a reunirse con nosotros los niños. Y en 1900, y esto lo voy a decir con mucha nostalgia y tengo que aguantarme para no emocionarme, porque ya los viejos nos emocionamos muy fácil cuando recordamos cuando éramos niños. En 1938 ingresan los 250 niños. El 6 de enero de 1939 estaba Batista vestido con su traje de campaña de militar. Todavía no había renunciado a ser jefe del ejército, pero iba a reunirse con nosotros allí porque y tenía la finca entonces La Coronela, estaba casado con Elisa Godínez y entonces habíamos 4 o 5 muchachos que éramos los preferidos o los de esos, íbamos nosotros. Yo tuve la oportunidad, y esto quiero decirlo porque es una verdad histórica, Batista era amante de los niños y yo fui un ejemplo y los 1.200 muchachos que estuvimos en esa escuela, y voy a hacer una anécdota muy importante de Batista. Batista en 1940 sale electo presidente por un enorme. Nosotros, un grupo de unos muchachos que tocábamos en la banda de música, cuando se forma la banda de música, el Estado Mayor del Ejército, donde creo que tu abuelo perteneció a la banda de música, Batista dio instrucciones al Estado Mayor que quería que formaran una banda de música con esos muchachos estudiantes y que eran gente que no tenían los medios. Trajeron los mejores instrumentos musicales comprados en Estados Unidos y formaron una banda de música de 60 músicos. Yo estudié música en esa banda y llegué a ser trompeta solista de la banda de música, teniendo 12 años. Y cuando yo tenía, en 1940, Batista nos invitó que fuéramos con él en el tren presidencial en 1940 y recorrimos de Pinar del Río hasta Oriente. Nos pasamos una semana con Batista, comiendo con él y bailando con él. Ahora, y salíamos cuando Batista decía los discursos, unas cuestiones increíbles. Nos invitaban luego después también a ir a la finca para que estuviéramos compartiendo con Papo y con Mirta, que eran entonces unos niños, serían de la edad nuestra hoy. Los dos fallecieron ya. Sí. Y allí nos reuníamos nosotros en la finca. Y yo llegué a conocer ese Batista. Jamás en la escuela se le inculcó a ninguno de los niños aquellos. Yo estaba entre ellos y doy fe de eso. A ningún muchacho se nos dijo, acuérdese que quien nos protege a nosotros es Batista. No cree en Dios, Batista es quien le trajo los instrumentos. Esto jamás. Ni felicidad se escribe con F de Fulgencio. Diego, tenemos que dejarle tiempo a ella que hable. No, pero es que hay que hablar de Batista, no de ella. No, pero está muy bien. Hay que hablar de Batista, porque son cosas que son realidades históricas. Yo quiero resaltar la realidad histórica, la parte positiva que hizo Batista de 1940 a 1944. Institucionalizó la nación y creó instituciones crediticias para los que no tuviéramos facilidades de eso, pudiéramos también iniciar nuestros negocios sin competir con la empresa privada. Porque en Cuba jamás los gobiernos participaron, como es ahora que todo es el gobierno. Bueno, y toca luego de hacer Estado. Juzgar históricamente, ¿no? Que como me dijo alguien,
cambiamos un dictador de 8 años por uno de 60, por una dictadura de 60. Sí, pero es que Batista no era dictador, esa es la cosa, que tú tienes la mentalidad porque a ti te educaron en eso y tú dices todavía es dictador. Batista no era dictador, asaltan en un cuartel, matan a muchachos que habían estudiado en la escuela, porque cuando se graduaban en la escuela, los muchachos salían graduados. Yo me gradué a finales del 44. Yo tengo otro concepto, todavía, claro, que no era un dictador de derecha, sino de izquierdas. No, ni de izquierda ni de derecha. Batista eso lo podemos discutir. Ese es un término que no le gusta al régimen castrista. Nunca fue dictador. Si Batista hubiera sido dictador, las cosas que pasaron, el que pasaron después no hubieran derecho pasado. A que esta mesa esté en La Habana y que esto se discuta en Cuba y que se le enseñen estas imágenes y estos testimonios. Porque la gente cree que el único que ha reunido multitudes en Cuba es Fidel Castro, ¿no? Cuando la reunió no solo Batista, Grau San Martín reunía multitudes, José Miguel Gómez era un líder de multitudes, y entonces venden este cuento. Pero a la vuelta yo le tengo un regalo a ella que te prometí en el programa anterior, que es la visita que hice hace como 2 años atrás, antes de la pandemia, al museo de Batista en Daytona Beach. Lo he editado porque es más largo. Ya regresamos. Bueno, continuamos aquí con Esther Batista y con Diego Suárez, que tiene derecho a regañarme. Yo le doy permiso en público. Mira, bueno, para eso somos amigos, chicos. Este es una invitación a que vayas al museo de tu abuelo, que encierra también una gran mentira que el régimen castrista ha dicho sobre ese museo. Fui acompañado del director de cine Lilo Vilaplana y lo he reeditado un poco más corto para que lo veas. Adelante. La galana del Museo de Artes y Ciencias de Daytona Beach nos recibe con una obra tan extraordinaria como desconocida, La Coronación de la Virgen de la Trinidad, realizada en el siglo XVIII por José Nicolás de la Escalera, posiblemente el primer gran pintor de la historia del arte cubano. Y más allá, todo un tesoro, varios retratos bellísimos de Romagnac y de Menocal. Romagnac y Menocal, junto con Valderramas, han sido acusados por los críticos marxistas de ser pintores burgueses y otras descalificaciones similares. Esta foto de Camilo Cienfuegos en el Palacio Presidencial pisoteando un cuadro de Valderramas ilustra el desprecio del castrismo por este arte. Pero sigamos en el Museo de Daytona, porque Batista se ve que no solo coleccionó a los clásicos, también a los llamados vanguardistas. La colección incluye a Portocarrero, Amelia Peláez, Mario Carreño o a Mirta Serra. Mira, yo no conocía el museo de Batista aquí en Daytona y acabo de ver las obras impresionantes, Romagnac, Menocal, obras que no sabía que existían, ¿no? Parece que la dictadura castrista borró a estos pintores un poco, ¿no? de la lista de los pintores autorizados por la dictadura a colocar en Cuba, ¿no? Impresionante todo, hay una réplica de un ingenio azucarero, me parece una obra maravillosa, que la sala como tal merece la pena el viaje de Miami de acá merece la pena porque te encuentras con arte cubano y buen arte cubano. La que fuera colección privada de Fulgencio Batista incluye otra pieza sumamente curiosa, la familia de José Martí, pintada por un artista holandés en una estampa, digamos, aristocrática y con un elemento de servidumbre racial que hoy podría ser considerado políticamente incorrecto. En fin, la colección de arte cubano del Museo de Daytona Beach debería, por sus propios méritos, estar incluida en todos los catálogos del arte nacional, pero es además, por su procedencia, un documento inigualable de la turbulenta historia de la nación cubana. Ignorarla ha sido imperdonable. Otra parte de la historia, ¿no? Me parece interesante. ¿No has estado en el museo? Sí, déjame decirte, el pintor Valderrama, en 1940, después que Batista sale presidente, en el lobby de la escuela, en el centro escolar, habían una serie de pinturas importantes de Valderrama, de todos los pintores de aquella época. Pues el centro escolar era un centro escolar para que pudiera tener 1.200 estudiantes en ese edificio, pues ya ustedes se imaginan qué clase de edificio era. Sin embargo, un día apareció en el lobby y quitaron uno de los cuadros, pusieron un cuadro de Batista que había hecho Valderrama, del presidente, ya Batista presidente. Batista fue
a visitar ya de presidente y se sorprendió y el entonces director le enseñó como una cosa grande a Batista y para gran sorpresa de todo el mundo, Batista, y esto me enteré yo después que sucedió, yo de hombre, me lo explicó el doctor Gustavo Adolfo Bock. Batista le dio instrucciones al director de la escuela y le dijo, le agradezco muchísimo, no quiero que el pintor Valderrama se vaya a poner bravo, pero yo no tengo los méritos para estar en el lobby como están los demás patriotas cubanos. Así que le ordeno que se retire el cuadro mío del lobby. Fíjate qué clase de hombre era ese dictador. Tú te das cuenta que le enseñaron a estos muchachos que era un dictador. Tú te das cuenta, como dicen los... Bueno, a estos muchachos y al mundo entero, porque es que es lo que todo el mundo dice, o sea, la mayoría de... Pero no quiere decir que nosotros tengamos que decir que lo era. Tenemos que rebatir esos puntos y decir las verdades históricas. Y si los que estamos cargados de años que nos tocó vivir aquella época, vamos a tener que acatar las cosas y las mentiras que dicen estos sinvergüenzas que secuestraron la isla en 1959, pues creo que estamos muy mal. Y todavía los que estamos cargados de años vamos a seguir en la lucha hasta que consigamos que aquello termine para que vuelva la democracia a Cuba como tiene que volver. Lo otro que vale la pena debatir es que lo han pintado como un hombre de derechas casi como fascista, ¿no? Incluso y entonces, cuando tú analizas que en 1900... Primero hay varios Batistas, el del 33, que como hablábamos la otra vez, nace al calor de una revolución de izquierda. La revolución del 33 es una revolución de izquierda. Sommerwell llegó a decir que los estudiantes eran comunistas. Levantaron en algunos centrales azucareros banderas soviéticas. Y cuando tú analizas el gobierno de Grau y Guitera, bastante de izquierda era. O sea, y ahí lo vimos. Esa cosa de Batista fascista es una cosa falsa. Luego no saben que en el 40 ganó las elecciones, a pesar de la sorpresa de que no ganó la constituyente, quien más probablemente constituyentes tuvo con una elección fue el Partido Auténtico. O sea que podría parecer que no iba a ganar la constitución de la elección de 1940. Y después está, el Batista del 52, que es el que más han vendido, por supuesto, por todo lo que parece que es el único Batista que existe, el del 52. Exacto, hay un hombre que ocupó la historia de Cuba desde el 33 hasta el 59. Verdades históricas. Cuando se crea la constituyente, el presidente de la constituyente, Carlos Márquez Sterling, se fue a ver al entonces coronel Batista y le dijo, coronel, tenemos un problema. Los comunistas han cambiado de nombre y se llaman Partido Socialista Popular. Y están participando y tenemos a fulano. Habían... por ahí tengo imágenes de los comunistas apoyando a Batista, por ejemplo. Y de Alicia Alonso también. Pero escucha esto. Entonces eran un partido organizado bajo las leyes que se habían organizado. Y entonces Batista, para que sepas quién era tu abuelo, le pregunta a Carlos Márquez Sterling, pero esos que usted dice... ¿son cubanos o son rusos? Entonces, Carlos Márquez le dijo, no, son cubanos. Si son cubanos y tienen un partido, nosotros vamos por la ley, don Carlos. Así que, y por eso es que en la Constitución del 40 participaron representaciones de todos los partidos políticos, incluyendo al Partido Socialista Popular. Otra cosa que puede decir el régimen es... mira, están ahora tratando de lavar la imagen, ¿no? De lavar la imagen, de sacar a Batista. La verdad que es un fenómeno que se ha dado en todos los países comunistas, ¿no? Y fíjate que en la Rusia de la poscomunista, la figura del zar, tan denostada, y de la familia del zar, asesinada por Lenin, se ha ido recuperando para ponerla en el verdadero, en el lugar histórico que le corresponde, ni a un lado ni al otro, el que le corresponde. ¿Te gustó el reportaje del museo? Sí, tengo muchísimas ganas de ir y entonces a ver si la próxima vez que venga tengo más tiempo para ir. Es tremendo, ¿no? El letrero decía dedicado a Batista al museo, no. Sí, una mentira, un segundito antes de que dice el régimen castrista, de que esas obras de arte las donó cuando no le dejaron entrar aquí después del 59 para congraciarse con los americanos al que le dieran visa. Falsa. No, eso es ahí mentira. Fue donado en 1957, no en el 59. Otra mentira. Entonces lo que estamos aquí tratando es nada más de contar la verdad. Verdades históricas. Exacto, con sus luces y sus sombras, como ha tenido el coraje de escribir tu padre. La suerte será el mejor amigo de tu mérito, acelera.